Bueno, hermanos, bienvenidos. Vamos a iniciar porque dimos un poquitito más de tiempo porque por la lluvia tienen los hermanos a no venir y tienen razón, ¿verdad? Tienen razón. Pero qué alegre por los que sí pueden estar acá, qué alegre. Estamos muy contentos porque ya está mejor nuestra hermana Cecia, la esposa de nuestro pastor. Gracias a Dios que ya está mejor y que ya está aquí con nosotros. Señor te bendiga, Cecia, es un gusto que estés acá con nosotros y por supuesto siempre nos anima a tener a la familia del hermano pastor acá en esta célula. Así a cada uno de los presentes. Vamos a tener un estudio bíblico muy interesante esta noche. Para los que les gusta estudiar su Biblia y están ahí pendientes de los pasajes controversiales, en Hebreos hay al menos 3 pasajes bastante controversiales. En el capítulo 6 hay otro y en el capítulo 10 hay otro. Los vamos a ver en su momento, pero aquí en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos tenemos precisamente uno de esos 3 pasajes que son controversiales y ya verán ustedes por qué son controversiales. Y realmente son controversiales. Vamos a subir el volumen, dicen ahí los hermanos de Facebook Live, ojalá se oiga mejor. Son controversiales porque han tenido diferentes interpretaciones, tanto en la cristiandad en general como dentro de los grupos evangélicos, pues también hay bastante discusión con respecto a lo que se refiere los primeros 4 versículos del capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Así que, hermanos, voy a tratar de... Bienvenido, hermano Ricky, qué alegre que ya estés acá. Vamos a hacer una presentación, hermanos, y como ustedes saben, por favor disculpen al expositor, pues el expositor es solo eso. La palabra de Dios es perfecta y es infalible. Nosotros los humanos, cuando nos acercamos a la Biblia, sí podemos tener fallas. La Biblia no. Así que voy a hacer mi mayor esfuerzo en exponer lo que aquí está escrito. Así que pidamos al Señor guianza en este estudio. Dios, gracias por el gusto de estar acá reunidos. Gracias, Señor, porque nos das la lluvia y también nos das esta oportunidad de reunirnos como un pequeño grupo de tus hijos. Gracias por los que nos ven a través de Facebook Live y por los que van a vernos en otro momento también, que, Señor, tú permitas que tu palabra toque al corazón de las personas, que toques el corazón de los que no te conocen para que sepan de ti, y para los que ya te conocemos, Señor, sea un reto. Esta noche tengamos un gran reto de obediencia y de buscarte, Señor, hacer tu voluntad y saber de ti cada vez más, Señor. Gracias por este momento, en tus manos nos ponemos y te ruego que nos permitas llegar al mejor entendimiento de tu palabra, Señor, no solo para tener conocimiento intelectual o para poder decir que yo sé un pasaje, porque a la larga eso es importante, pero lo más importante es que lo entendamos para poder obedecerlo y Señor, testificar a los demás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, así que gracias a Dios que ya estamos acá. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio en la carta a los Hebreos y hoy nos toca capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y dice así la versión del 60. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esa es la primera parte que yo quiero que veamos, hermanos. Dice la versión del 77, que es la que a mí me gusta usar como mi Biblia de estudio. Dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención. Comparado con, es necesario que con más diligencia atendamos. Ustedes se dan cuenta que está diciendo lo mismo, pero el énfasis en prestar mucha mayor atención tiene una intensidad más clara en nuestros días. Dice, a las cosas que hemos oído no sea que marchemos a la deriva.
y vamos a ver esto. Por tanto, por tanto, hermanos, es como quien dice en luz o por consiguiente a lo que acaba de exponer en el capítulo 1. Y hermanos, les animo a los que quisieran saber, ¿verdad? Y están estudiando por primera vez, pueden ver los estudios que ya están ahí en Facebook, los pueden ver. Pero básicamente lo que hemos visto es identificar al Hijo de Dios como Dios, que el Hijo de Dios no es una criatura, sino que es engendrado eternamente, que el Hijo de Dios es coigual al Padre, pero que el Hijo de Dios también es superior a los ángeles. Cuando decimos, bueno, pero si ya entendimos de que el Hijo de Dios es Dios, ¿por qué es necesario exponer que es superior a los ángeles? Bueno, porque aunque algunos entienden que el verbo eterno es coeterno, es Dios en el mismo sentido, el expositor también está mostrando que la humanidad del Mesías, encarnado en Jesús de Nazaret, es también Dios encarnado, es superior a los ángeles. Tenemos que entender que esa dualidad o la unión hipostática, como le llaman los teólogos, es un misterio para nosotros, pero es lo que permite que sepamos de que el Hijo de Dios es Dios en toda su esencia, pero es humano también en toda su esencia. Y este Dios humano es superior a los ángeles y es coigual a su Padre. Así que, a la luz de esto, es lo que nos está diciendo por tanto, y a la luz de que, a pesar de que los ángeles son ministros que van en favor de los salvos, que son mensajeros, como ya vimos, el Hijo de Dios es superior a ellos, porque es en esencia igual a su Padre. Dice, debemos prestar mucha mayor atención, o es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, a las cosas que hemos oído. Y hermanos, ¿a qué se refiere? Al mensaje, a ese mensaje que estamos estudiando desde ya. El mensaje de que Jesús es la revelación última y es una revelación mayor e incomparable. Y esa revelación que nos da Jesús es, hermanos, digna de nuestra total atención, de nuestra admiración. Así que debemos prestar mucha atención a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído ya el capítulo 1, hermanos? El capítulo 1 ya hemos oído de que Jesús es Dios. Y estas cosas, por supuesto, es el mensaje que hemos creído los cristianos. Ese mensaje. Pongan atención, hermanos, porque aquí estamos hablando del mensaje. El mensaje que contiene la forma en la que podemos ser salvos. Porque, hermanos, al entender que Jesús se hizo hombre, se hizo carne para venir a este mundo y morir en favor nuestro, es ese mensaje, hermanos, el cual al creerlo nosotros tenemos la vida eterna. Ese mensaje, hermanos, debemos prestar mucha mayor atención. Si antes, y como aquí los principales objetos del mensaje de la carta a los hebreos, que son los judíos, hermanos, ellos, el escritor les está diciendo, miren, ustedes le prestaban mucha atención a la ley, le prestaban mucha atención a todo el mensaje que nos daban los ángeles, y lo va a decir acá un poco más claro. Pero este mensaje, hermanos, les dice el escritor a los hebreos, es todavía objeto de mucha mayor atención, incluso devoción, incluso, hermanos, admiración. Porque es admirable, hermanos, entender que Dios se hizo hombre para habitar en medio de nosotros.
Al principio, hermanos, y yo sé que a muchos cristianos les va a sonar un poco raro esto, pero es importante que los cristianos recordemos que al principio, cuando el Señor vino y los primeros creyentes eran todos judíos. Así que al principio habían básicamente dos judaísmos, el judaísmo mesiánico y el judaísmo rabínico, el cual quería mantenerse a la luz del Antiguo Testamento. Así que los judíos que estaban oyendo este mensaje, hermanos, todavía se debatían, y eso hay que tenerlo bien presente para poder entender Hebreos, hermanos. Todavía se debatían en sus tradiciones, en el mensaje de la ley y de los profetas. Y les costaba, hermanos, porque estaban aferrados a toda la tradición judaica del Antiguo Testamento, aceptar los cambios que eran necesarios. Por supuesto, la carta a los Hebreos todavía fue escrita en el tiempo del Segundo Templo, vigente y todavía en sacrificios. Pocos años después, hermanos, cuando el templo fue destruido y el judaísmo rabínico tuvo que caducar, los judíos rabínicos tuvieron que hacer nuevos escritos para poder seguir vigentes. Y ese es el judaísmo que conocemos hoy. Pero los judíos mesiánicos siguieron y persistieron en la fe de Jesús. Así que estos judíos, hermanos, entienden bien de que le debían poner atención a la ley. Pero el escritor de Hebreos les dice, miren, por tanto, ya oyeron, este mensaje es digno de una mayor atención. Judíos, despierten. Y por supuesto, para nosotros los creyentes que no somos judíos, no, tal vez muchos de nosotros no tenemos una religión anterior a la cual decir, si usted le ponía atención a las cosas religiosas, póngale atención a este mensaje especial que revela la identidad de Jesús como Dios y como superior a los ángeles, que es lo que hemos visto hasta ahora. Dice la segunda parte, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y hagamos una pausa ahí, porque va a ser una comparación con el versículo 3. Pero primero veamos que si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. Bueno, primero, y por eso les explicaba yo la importancia, hermanos, de que ustedes entiendan que al principio los judíos que estaban oyendo esto eran los principales recipientes de esta carta. Por eso, hermanos, ese mensaje. Los judíos creían que la ley había sido revelada a través de ángeles. Y por supuesto, la identidad principal del ángel que revelaba esto es el ángel de Jehová, que nosotros creemos que es el Verbo preencarnado. Pero la tradición judía creía que eran ángeles como mensajeros especiales. Y ya les hablé un poco de eso porque ellos también le tenían casi que el punto de deidad a los ángeles. Entonces, si la palabra dicha por los ángeles, y tenemos algunos ejemplos que yo quiero que ustedes vean de esta palabra dicha por medio de ángeles. Veámoslo en el Antiguo Testamento primero, en Daniel 9:21. Vamos a ver acá en Daniel capítulo 9 y versículo 21, dice así. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
y ahí quiero que lo dejemos, el 23 todavía. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y vean, hermanos, esta palabra dicha por el ángel Gabriel. Y escogí a Gabriel porque Gabriel también, hermanos, da un mensaje de diferente manera en Lucas. Si por favor van conmigo al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1 y versículo 18. Este es un mensaje que el ángel Gabriel se lo da a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y dice, respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. El mensaje, hermanos, era de que su esposa iba a quedar embarazada, y ustedes saben la historia, ahí nació Juan el Bautista. Si ustedes van conmigo ahí mismo, solo que al versículo 28, este es el mensaje del ángel Gabriel a María. Y le dice, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y les puse estos tres ejemplos para que vean que ese mensaje que los ángeles, literalmente ángeles, dieron se cumplió, hermanos. El mensaje que Gabriel le dio a Daniel era para que entendiera el mensaje sobre las 70 semanas. El mensaje que le dio a Zacarías, hermanos, era para que entendiera que venía el precursor del Mesías. Y se cumplió, hermanos. Juan el Bautista nació y preparó el camino al Mesías y tuvo el honor de bautizar al Mesías. Y por supuesto el mensaje que este ángel le dio a María, hermanos, este mensaje fue firme y verdadero porque efectivamente María concibió por el Espíritu Santo y tuvo al Señor Jesús. Así que, hermanos, son algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos, hermanos, de ángeles dando mensajes a los papás de Sansón. Ángeles que al decir, hermanos, el mensaje se cumplió. Y por eso, dice la versión del 77, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y es que, hermanos, la primera característica del mensaje que daban los ángeles y que dio Dios a Moisés también, y que los judíos creían que había sido a través de ángeles, esta fue firme. En otras palabras, se cumplió. Era como palabra de Dios, a pesar de que era a través de ángeles. Ahora, hubo personas que no aceptaron el mensaje. Pero hermanos, al no aceptar el mensaje, dice el versículo 2 de que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y aquí, hermanos, quiero que hagamos una comparación en qué es lo que pasa con los que transgredieron y desobedecieron esta palabra que fue dicha por medio de ángeles. Aquí estas dos palabras son importantes. La palabra transgresión es la palabra griega parabasis, creo que la pronuncio bien, pero si no, perdónenme, no sé griego, pero parece que se pronuncia parabasis, pero su significado es violación o falta. La palabra transgresión o palabra griega parabasis se puede traducir como violación o falta. Y la palabra transgresión está bastante bien porque nos da más o menos la idea del sentido. Porque la palabra desobediencia, aunque en español nos parecieran sinónimas, realmente es diferente. En griego es la palabra paracoé. La palabra paracoé que significa despreciar.
despreciar. Y la principal diferencia, hermanos, es que la transgresión puede hacerla a alguien que está bajo una tentación en la cual no se resistió y fracasó, pero que fue momentánea, fue como alguien dice, fue locura. Esta palabra podría también significar alguien que cometió un pecado incluso sin saberlo. Y hay un ejemplo, hermanos, no sé si ustedes se recuerdan del pecado de Usa. Usa, hermanos, cometió una transgresión. Pobrecito Usa. Si no se recuerdan del pasaje, se los voy a recordar. Cuando David tenía el gran deseo de llevar el arca del pacto de donde estaba a Jerusalén, la primera vez mandó a hacer un carro de lujo y mandó a ponerlo encima de este carro y poder traerlo a Jerusalén. Cuando venían hacia Jerusalén, el carro empezó a tambalear y el arca estuvo a punto de caer y Usa tuvo la gran iniciativa de detener el arca para que no se cayera. La detuvo con su mano y en el momento que la tocó, cayó muerto. Y uno dice, ¿cuál fue la transgresión ahí? Hermanos, según la revelación de la ley, hermanos, los únicos que tienen permiso de llevar el arca son los levitas. Y ellos mismos tratan de no tocarla. Incluso el arca tiene unos anillos en los cuales se metían unos varejones para poder llevarla en hombros sin tocarla a ella. Y aquí fue de mucha tristeza para David porque el principal culpable fue David y después Usa, los dos por no saber transgredieron. Y ahí se aplica muy bien la palabra transgredir, porque incluso con buena intención quiso detener el arca. Fue una violación, fue una falta. ¿Y por qué Dios fue tan duro de que cayera? Porque Dios quería dejar un precedente. Lo que yo digo no lo digo de broma. Y la congregación debe saberlo. David dejó el arca ahí, recomendada en una nueva casa. Dice que se sintió tan triste, le pusieron al lugar de nombre Pérez Usa, que significa donde cayó Usa. Y tristemente, hermanos, David se desanimó, que no quería saber nada hasta que los levitas vinieron y le explicaron, tu corazón es correcto, quieres hacer lo bueno, pero no basta con tener yo la intención de hacer algo bueno, tienes que hacerlo como Dios reveló y como Él quiere que se haga. Entonces David preparó hasta una orquesta, hermanos, sinfónica de cantores y mandó a los levitas a que fueran a traer el arca y ustedes ya saben la historia. Se logró, hermanos, llevar el arca a Jerusalén. Pero ahí hay un ejemplo de transgresión, de parabasis, que es cuando alguien comete una transgresión movido por caer en una tentación, pero es como que alguien no se pudo resistir a caer en la tentación, o incluso no saberla. Pero la palabra paracoé, que aquí se traduce como despreciar, la podemos traducir como despreciar. La del 77 dice que es desobediencia. Hermanos, esta palabra es dura porque esta palabra, hermanos, significa que deliberadamente el que comete este pecado no le importa y no tiene ningún cuidado ni ninguna batalla interna en la que dice, quiero hacer tal cosa, no puedo porque el Señor le ofende. No, es alguien que dice, la Biblia dice que no, ¿y qué? ¿Y quién es Dios para decirme a mí que yo haga? Es alguien que tiene toda la rebeldía, hermanos, la intención de desoír. Yo sé que eso nos suena rara la palabra desoír, porque usamos la palabra oír o no oír, pero se podría traducir como desoír,
¿Por qué desoír? Porque oyeron de todas formas, pero decidieron hacer oídos sordos, aunque oyeron. Esa es la diferencia. Alguien que dice, ¿qué me importa? Yo vivo como se me da la gana. La Biblia dice que no haga eso. ¿Y qué? ¿Y qué? Así está la moda. Así es el estilo. ¿Y qué? Esa, hermanos, es la palabra despreciar. Así que, según este pasaje, hay dos formas, hermanos. Hay dos formas en las cuales podemos nosotros no obedecer al mensaje de Dios. Violación o falta, parabasis, o despreciar, paracoé, que significa no tener la más mínima, pero ni pena. Y estos hermanos dice que reciben justa retribución. Entonces ahí dice para Coé. ¿Dice las dos? O sea que cualquier tipo de transgresión. Cualquier tipo de transgresión. Las dos recibieron justa retribución. Ahora, quiero contraponer esto. Y desobediencia para bases y para Para bases y para coel. En el versículo 1, hermanos, dice de que debemos prestar atención para que no marchemos a la deriva. Para que no marchemos a la deriva. En la Reina Valera del 60 dice para que no nos deslicemos. Y esa es una palabra muy bonita también que debemos entender. Y los cristianos la debemos poner en práctica, porque cuando alguien, hermanos, transgrede o no pone la suficiente atención y puede transgredir, lo que le pasa, hermanos, es de que él vive en una palabra griega que es la palabra pararreo. Pararreo, que significa deslizarse o marchar a la deriva. Pero aquí, hermanos, la comparación es como cuando los de aquel tiempo tenían barcos y los anclaban en el puerto. Van, hermanos, y anclan su barco en el puerto para que al barco precisamente no le pase esto, que es irse a la deriva. Lo amarran. Es para estar uno firme en el lugar en donde tiene que estar. Cuando a alguien no se le ancla, anda a la deriva. Tristemente, hermanos, hay muchos cristianos viviendo a la deriva porque no están anclados en el puerto de Jehová, que es lo que el Señor quiere. Debemos prestar mucha más atención y eso es como quien dice, debemos amarrar bien nuestra soga de nuestra vida al puerto de Dios para estar listos para que Él nos quiera llevar, para que Él suba al barco, hermanos, así como subió con los apóstoles. ¿Se recuerdan que Él subió al barco? Porque si Él ya va en el barco y Él desancla, Él puede desanclar porque Él mismo va ahí adentro y nos va a llevar a donde Él quiera. Y aunque hayan tormentas, hermanos, como les pasó a los discípulos, ¿se recuerdan ustedes que andaban casi que a la deriva? No andaban a la deriva porque el ancla verdadera de ellos iba ahí. El Señor los metió en la tormenta. Hasta el Señor los metió en la tormenta para enseñarles a confiar en Él. Y cuando ya estaban ahí, ustedes se recuerdan la historia, Jesús ordenó a la tormenta cesar. Tristemente, hermanos, cada vez los cristianos no quieren prestar atención al mensaje de salvación que Dios nos da. Porque el mensaje de Dios es de salvación, hermanos. Y aquí salvación no implica solo la salvación eterna, sino la salvación que nosotros gozamos cada día al obedecer al Señor. Cada día que usted obedece a Dios se está salvando de problemas. Ay, no, es que a veces por obedecer al Señor me meto en problemas. Sí, pero esos problemas, hermanos, son hasta una bendición para el creyente, porque al final de cuentas el creyente se va a dar cuenta que haber obedecido y meterse en esos aparentes problemas le fue de mucha mayor bendición. Por eso, hermanos, tenemos que andar pararreo
anclados en la verdad de Dios y tenemos que evitar parabasis y paracoe. La Biblia, hermanos, y vemos por toda la Biblia que los verdaderos creyentes, como era el caso de David, caían en muchos problemas de violación a la ley de Jehová, pero no era, bueno, en algunos casos hubo rebeldía, y cuando hubo rebeldía, hermanos, el Señor dio su justa retribución. Como en el caso de David, que por haber caído en el pecado con Betsabé, su hijo murió. Y el dolor y la tristeza de David, hermanos, fue terrible. Fue una llamada de atención. Y es lo que dice el versículo 2. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si ustedes van, hermanos, a la ley y al Antiguo Testamento, se van a dar cuenta de que todas las transgresiones, incluso la del pobre Usa, recibió retribución. Recibió justa retribución. Y ahora viene aquí la contraparte, hermanos. ¿Comparado con qué entonces está esto? Versículo 3. Regresemos a Hebreos 2:3, que dice así. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y aquí, hermanos, está el corazón de la controversia. Y por eso les estoy haciendo yo bastante énfasis en esto, porque este pasaje, hermanos, tristemente ha sido utilizado para decirle al creyente: mira, cuida tu salvación, porque si no la cuidas, la puedes perder. Tu salvación eterna, porque así dice ahí, o no dice así ahí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, si descuidamos la salvación, ¿quiere decir que la salvación hay que cuidarla? Y si no la cuidamos, hermanos, entonces quiere decir que ya no somos salvos, porque si usted descuida algo y lo pierde, ¿qué perdió? ¿Qué era lo que estaba cuidando ahí? La salvación. Y si usted lo descuidó y lo perdió, perdió la salvación. Bueno, les digo, hermanos, porque muchos grupos evangélicos creen de esta manera. Y este es uno de los tantos pasajes citados para decir: ya ven, es que la salvación no es un regalo así que Cristo dio por la fe y que es una vez y para siempre y usted es seguro por la eternidad. No, la salvación hay que cuidarla. Ahora, aquí está la contestación, hermanos. Primero la pregunta es: ¿cómo escaparemos nosotros? Esta comparación es a los que recibieron justa retribución. ¿Por qué, hermanos? Por haber, ¿qué? Desobedecido. ¿Y haber desobedecido a qué? Al mensaje, exactamente. Al mensaje que dieron los ángeles. Ahora, este nuevo mensaje, hermanos, que viene en los labios de nuestro Señor Jesucristo y de los que oyeron, dice el versículo 3, dice: esta salvación, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Qué es esto, hermanos? ¿De qué salvación está hablando, hermanos? Del mensaje que Cristo vino al mundo para salvar a la humanidad. Y en el capítulo 1, hermanos, pudimos ver con detalle la identidad del Mesías y del Salvador. Este es el mensaje, hermanos. Ese es el mensaje y de esa salvación está hablando. Lo que está hablando el escritor es que los creyentes no deben descuidar el mensaje de la salvación. Por eso dice ahí claramente: la cual habiendo sido anunciada. No dice la cual habiendo sido recibida, obrada o creída, en el sentido de que el cual ya siendo salvos, porque no está hablando de la salvación como hecho de que soy salvo,
sino del mensaje de la salvación. Y lo que el escritor está diciendo es: no descuiden el mensaje de la salvación, ese mensaje que fue, ¿qué?, anunciado primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron. No lo desprecien, exactamente. Y es que, hermanos, si no prestamos la debida atención al mensaje que nos habla de nuestra gran salvación, ¿cómo vamos a escapar nosotros? O sea, ¿creen ustedes de que el cristiano puede tomar a la ligera el gran mensaje de la salvación? O sea, la cual, dice ahí, la salvación, está hablando de la salvación. Noten, hermanos, que dice a continuación que esa salvación es la que se descuida o puede descuidarse. Ese mensaje sí lo podemos descuidar. Ahora, hermanos, ¿qué pasa? Es que, hermanos, ese mensaje es el mensaje que más se descuida dentro de las iglesias. Fíjense, hermanos, que mensajes moralistas no faltan, y muy buenos mensajes. Incluso, hermanos, les confieso que yo oigo a muchos, incluso de otros grupos cristianos evangélicos, que tienen muy buenas enseñanzas y consejos de cómo vivir. Por ejemplo, de los sabatistas o los adventistas. Ellos tienen unos programas para evitar el tabaquismo y fumar, para hacer dietas, para mejorar la salud. Yo digo, qué bárbaro, y sacados de la Biblia, hermanos, así, interesantes, buenísimos. Pero ese no es el mensaje de la salvación. El mensaje que da vida eterna no es ese. Porque lastimosamente ese mensaje de la vida eterna sí no se oye ahí. Tristemente, hermanos, yo leo y sigo a muchos rabinos porque estoy aprendiendo a entender las raíces cristianas del judaísmo rabínico. Yo nunca lo había visto en mi vida, nunca. Y estudiando de esto, hermanos, encontré unos autores que demuestran cómo el judaísmo rabínico es posterior al judaísmo mesiánico, que luego fue el que se llamó cristianismo. Y se llegó a llamar cristianismo, hermanos, porque la gran mayoría de creyentes ya no eran judíos, sino ya eran gentiles, que no eran judíos. Entonces, en mismo Hechos capítulo 15, en el gran concilio de Jerusalén, los mismos tuvieron que concluir a los gentiles, no hay que molestarlos en su forma de su culto, porque lo que necesitan es la salvación en Jesucristo. Y dio ahí dos cosas importantes: la inmoralidad sexual y el evitar comer cosas sacrificadas a los ídolos. Que no porque el ídolo sea una gran cosa, hermanos, sino porque ponía a titubear a los que estaban nuevos en la fe. Ellos se ponían a titubear, los nuevos en la fe, porque decían: ¿cómo es posible que estos comen un pedazo de carne que fue sacrificada a ese Dios falso? De abogado Así, de ahogado, exactamente, porque para los judíos era una gran cosa no comer carne que fuera desangrada. Entonces, ya tenemos que recordar que la mayor parte de cristianos del primer siglo eran creyentes, eran judíos, perdón. Todos eran creyentes, judíos. Entonces, hermanos, tristemente, ese mensaje, hermanos, es el que paramos descuidando. Nos cansa oír quién es nuestro Señor, que Él es el Hijo de Dios. Y por eso la advertencia desde el inicio es necesario que con mayor diligencia, o como dice el 77, por tanto debemos prestar mucha mayor atención. Si ustedes judíos están acostumbrados a ver hasta contar las letras para ver si no hay otra información interesante, algo más que Dios nos reveló hasta en la forma de la Yod y en la forma de la Aleph, que por cierto, interesante que la Aleph, la primera letra del alefato se llama el alfabeto hebreo, ¿verdad?
porque no empieza con Aleph ni con, no empieza con alfa, sino con Aleph, entonces se llama alefato. El alefato está compuesta por 3 yods, una yod larga y 2 cortitas, que hacen una sola letra. Y yo creo que hasta en esos detalles Dios les estaba mostrando a los judíos desde siempre que el principio del alfabeto o alefato hebreo era Dios. 3 personas en uno. Pero si los judíos le ponían así de atención, hermanos, ¿cuánto más el creyente le debe poner atención y ocuparse en estudiar la Biblia y el mensaje de Cristo? El mensaje de salvación, hermanos. Les aseguro que si ustedes van a muchas religiones, van a encontrar cosas muy interesantes y muy buenas. He oído yo discursos del Dalai Lama que uno dice, este hombre, qué interesante, qué paz irradia. Bueno, hasta que empezó a molestar niños, ¿verdad? Pero eso decía yo antes. No me alegra que él haga eso, porque algunos me acusaron en una vez, te alegra porque ahora hizo algo malo, pero cuando hacía algo bueno, sí lo oía, sí decía, es un buen consejo. ¿Por qué destruir por gusto algo que nos puede servir o algo que no me costó? Tienen un índice de moralidad muy bueno los budistas. Pero hermanos, no es el mensaje de salvación. ¿Por qué los cristianos nos estamos cansando de eso? Ahora, ¿por qué el judío se cansaba de eso y no lo quería ver, hermanos? Porque estaban aferrados al judaísmo rabínico, que se volvió el judaísmo rabínico más adelante, pero que aquí viene siendo el judaísmo del Antiguo Testamento. Todavía están, y la circuncisión pues, y la circuncisión, y la circuncisión, y se quedaban debatiendo en la circuncisión y ya no le ponían atención a lo central que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Ustedes creen, hermanos, que vamos a escapar si no le ponemos atención a esto? ¿Y saben qué es lo peor, hermanos? ¿Saben quiénes son los primeros que van a pagar que ya no le pongamos atención a esta salvación tan grande que Dios nos ha regalado? Nuestros hijos. Porque pueda que nuestros hijos vengan ahí y ya no oigan el verdadero mensaje. Ya están en la multitud y uno cree que está ahí y cree que porque está cantando, porque está en actividades o porque está en la iglesia, uno cree, él ya conoce al Señor. Y los nuevos que vienen a la iglesia, ¿qué vienen a oír? Unos mensajes muy moralísticos y buenos, qué bueno, pero el mensaje de salvación. Hermanos, si el Señor quiso que ese mensaje de que Él mismo se hizo carne y sangre y que fue derramada por nosotros, hasta lo instituyó en un culto litúrgico, ceremonial, para que nunca dejemos de hablar en Él en la Santa Cena. Por eso ustedes saben de que nosotros, y creo que lo hacemos poco, y esto sí ya fue decisión puramente humana, porque podríamos hacerlo en cada reunión. De hecho, lástima que lo entienden mal, pero en cada misa sí lo hacen. En cada misa hay comunión. ¿Por qué los cristianos no tenemos Santa Cena? O podríamos llamarle comunión, porque eso es lo que es comunión con Dios y con los hermanos. Al recordar la obra de Cristo, hermanos, en favor nuestro. En ponernos a cuentas con Él, para no deslizarnos. En volver a poner el ancla en su lugar, si nuestra ancla la pita se había aflojado un poco, o la cadena ya está algo oxidada, hermanos, nos tocaba pulirla otra vez y volverla a anclar para que no vayamos a la deriva. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y vamos a terminar con el 4, dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu, según su voluntad. Primero, notar ahí que dice que la salvación, en la versión de
Y el 70 dice, habiendo comenzado a ser anunciada por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y 4, testificando Dios juntamente con ellos, tanto con señales como con prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Dios, hermanos, se aseguró de que el mensaje no fuera solo por su Hijo. Y es que al principio, hermanos, el mensaje del Señor que murió y resucitó podría ser difícil de entender y de creer por los judíos del primer siglo y los creyentes del primer siglo. Por eso Dios permitió autentificar, hermanos, su palabra, permitiendo que los que estaban escribiendo el Nuevo Testamento, y aquí se refiere a los apóstoles, hermanos, especialmente a los que testificaron de Jesús, con señales, prodigios, milagros y dones. Dios dio testimonio con los apóstoles y Dios testificó a través de estas señales. Por eso, hermanos, vemos que en el libro de Hechos y en los primeros días de la iglesia vemos tantas manifestaciones extraordinarias, porque estas tenían que ser físicas para que se pudieran ver y fuera de lo ordinario para que se llamaran la atención y para darle como que el Señor diera su sello de autenticidad a que lo que ellos decían era la verdad. Bueno, Dios dio testimonio. Aquí hay un dato, hermanos, que hace titubear un poquito a los que creen que el apóstol Pablo fue el escritor de Hebreos. Con esto también podríamos decir que seguro no fue ninguno de los apóstoles. Los que creen o creemos que Pablo fue, decimos, bueno, se refiere a los 12. No le aplica tanto directamente a Pablo, pero ahí son las dudas que hay. Y por eso Apolos podría ser una muy buena probabilidad. Sin embargo, dice acá, testificando Dios juntamente con ellos. No dice con nosotros, incluyéndose él como entre el grupo de los que dieron un testimonio directo del Mesías. Y dice que con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por eso se cree que este libro de Hebreos, hermanos, es un libro más apologético a explicar lo que ya había sido revelado en el Antiguo Testamento, explicado a la luz de la revelación del Mesías. Por supuesto, el apóstol Pablo podría decir ellos, porque él no era de los 12. Sin embargo, él fue el apóstol a los gentiles. Hay un poco de debate si Pablo es apóstol en el sentido de los 12 o si Pablo es un apóstol, como él mismo dice, como un abortivo, el que ya no tenía cabida, el que fue dedicado a los gentiles. Cuando vemos a la gran Jerusalén que desciende del cielo y dice que tiene 12 columnas y que en las 12 columnas está escrito el nombre de los 12 apóstoles del Cordero, sigue diciendo que son 12. Pero se recuerdan de que Judas fue expulsado de los 12. Posiblemente Pablo ocupa el lugar de él. Posiblemente, pero lo que pasa es de que había, hermanos, una elección que se llevó en el primer siglo, ¿se recuerdan ustedes? O sea, al inicio de la iglesia, cuando Pedro da el discurso y dice, bueno, ¿se recuerdan que Judas, pues, fue apartado de los 12? O sea, es necesario elegir a uno, y escogieron a Matías como el sucesor de Judas, porque él llenaba los requisitos que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dio. Así que Matías es posiblemente que sea el otro de los 12 ahí. Sin embargo, hay una posibilidad extra para decir que Pablo podría ser de los 12, porque dice que son las 12 columnas y resulta que en los apóstoles hay 2 que se llaman igual. O sea que podría ser que una columna diga Jacobo y está hablando de 2 apóstoles, porque ahí está el nombre de los 2 en ese. Habían otros 2 que se llamaban igual, 2 Judas, pero como el otro fue quitado.
este hermano Hay dos que sea Jacobos. así. No sabemos. Lo más probable, hermanos, es de que Pablo no sea de los 12, que Pablo es un apóstol especial enviado, hermanos, a los gentiles, y que de esa manera le aplicaría a él llamar a los otros, ellos, los que testificaron, lo hicieron de esta manera. ¿Se recuerdan ustedes de que incluso la sombra de ellos podía sanar a algunas personas? Incluso si se ponían el pañuelo de uno de ellos en el área donde estaba enfermo, se sanaban. Dios permitió todas esas manifestaciones y aquí está la razón. Pero media vez el Señor autentificó esa revelación, ya no es necesaria. En el mismo tiempo de los apóstoles se ve cómo ellos dejaron de hacer este tipo de sanaciones. Por ejemplo, pueden ustedes ver cómo Pablo enfermó y tuvo que pasar en Galacia a ser atendido. No fue sanado milagrosamente. A Trófimo lo dejé enfermo. Para alguien que tenía el don de la sanidad, ¿por qué lo dejó? Bueno, para esa época ya estaba escrito la mayor parte del Nuevo Testamento. Incluso a Timoteo le dio una receta médica y le dijo al final, mira, le dijo, toma un poco de vino por tus constantes enfermedades del estómago. Ahora, entonces Dios no hace milagros hoy. Sí, hermanos, Dios hace milagros. Y el milagro más grande es la salvación, hermanos, porque y no, lo que voy a decir no es una herejía, hermanos, oigan esto. El único milagro que a Dios sí le costó fue la salvación. Ningún otro le ha costado a Dios. Sé sano, sé sano. Levántate, levántate. Sea la luz, y fue la luz. Algo tuvo que el Mesías dar su vida en favor de nosotros. Es el único milagro que realmente le costó a Dios su vida, al Dios encarnado. No es una herejía, es lo que realmente el Señor hizo y tenemos que entender que fue un gran sacrificio para Él y lo hizo por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros? Si ya no le ponemos atención a este mensaje, si ya no lo predicamos. Hermanos, delante del Señor no vamos a ser sin culpa cuando nos digan, ¿qué hiciste para que tu papá crea? ¿Qué hiciste? ¿Ir a pelear con él cada vez que lo mirabas? ¿Ir a ser rebelde enfrente de él o de ella? ¿Eso hiciste? En lugar de darle el mensaje. ¿Qué hiciste por esa amiga que decís que tanto aprecias? ¿Ya le hablaste el mensaje? No, ¿verdad? ¿Te da vergüenza? Lo estás descuidando. ¿Crees que te vas a quedar sin castigo? Porque no estás tomando en serio el mensaje de la salvación. ¿Ya vieron cómo nos aplica de bien a nosotros? ¿Le hablamos? Pero es que escaparemos De la corrección. Dios nos va a corregir duramente, hermanos. Dios nos va a corregir. Y en el día, hermanos, del tribunal de Cristo, dice que vamos a llorar porque el Señor nos va a recordar todo eso. Tanto que decías que querías a tu amiga, le hablaste del Señor, sabías que iba al infierno y no te importó. Es cierto, no te importó que va al infierno. Es que iba a pensar que yo que soy una fanática. O sea, creer en mí es fanatismo y motivo de vergüenza. ¿Se atreve usted a pararse delante de sus amistades y decir, yo soy cristiana y no hago eso? ¿Cómo así vos? ¿Estamos descuidando esta salvación tan grande los creyentes? Sí, hermanos. Ya no la queremos. Es muy ofensiva. No, hombre, no, tú tienes derecho a tu fe. Claro, hermanos, todos tienen derecho a su fe. No podemos obligar a nadie. Pero usted dice ser creyente y le habla a los demás sin pena de su fe. A sus seres que usted les llama queridos, ya les dijo. Porque si no les ha dicho, hay dos cosas ahí. No son tan queridos o usted no muy cree. No hay otra opción. ¿Ya le habló usted a sus seres queridos? Solo
hay dos opciones. No son tan queridos. Usted no muy cree. ¿Qué está esperando? No, está joven todavía. Todavía tiene 60 y pico. Cuando tenga sus 70, ya, tal vez ya me animo a hablarle. Hoy. No. Se nos fue la luz acá. Bueno, hermanos. La idea de este mensaje, hermanos, es de que nosotros, hermanos, podamos ponerle atención a esta salvación tan grande. No para salvarnos, hermanos, porque la salvación no la obra usted. Mire, usted solo puede cuidar algo que usted obra, que usted hace. Pero esa salvación la obró otra persona en favor suyo. Se la dio. Me aplica a mí. Miren este ejemplo tan sencillo y puede ser algo tonto, pero cuando alguien cae en el agua y no sabe nadar y se está ahogando, incluso ya está inconsciente, ¿quién es el que tiene que tener el poder, la fuerza y el cuidado de salvar al que está ahí muerto? ¿El muerto? ¿Quién salva a quién? Cuídate vos, nada bien para salir. No, pues si te estás ahogando. No, no. Dice el Señor que el que necesita salvación está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto, hermanos? Estorbar nada más. Porque si ahí está inerte. Tiene que venir el que tiene poder de entrar en la muerte y darle vida. El que da la vida es el que tiene que tener el cuidado de darla y poder darla. No el que la recibe. Porque la fuente de la salvación es Cristo, no usted. Usted no puede cuidar o descuidar algo como la salvación. El mensaje, que es lo que está hablando aquí, sí, el Señor quiere que usted lo cuide, le ponga mucha atención, lo comparta. Así que en el futuro, hermanos, y desde hoy, cuando usted quiera decir algo, póngase a pensar, ¿de verdad creo en esto o no mucho? ¿De verdad amo a estas personas o no? Y esto entonces aplicaría si nosotros cada vez que predicamos no lo decimos, porque estamos descuidando el mensaje. Porque muchas veces predicamos de otras cosas. Y o sea, por ejemplo, podemos predicar de algo que sí está en la Biblia, pero que tal vez es bueno, nos aplica y todo, pero no estamos dando el mensaje. Eso aplicaría. Sí, pero digamos, el punto acá es de que se hable que la salvación es Cristo. Entonces, que todo el mensaje del creyente, desde su forma de vivir, desde predicar, sea reflejar a Cristo. Porque la idea es que las personas conozcan a Cristo. Eso es más importante, hermanos, de que tenga una buena dieta o incluso tenga una salud excelente. Por supuesto, no estoy diciendo que no hablemos cosas buenas, que la gente se porte bien, que sea moral, por supuesto. Que eso es lo que dicen los religiosos. No, pues lo importante es que seas un buen humano, un buen ciudadano. Bueno, mira que no te metas con los demás, no sos borracho, no sos mujeriego, no sos hombreriega, no sos asesino, tratas de no mentir. Pero las mentiritas, pues, una que otra pasa, ¿verdad? Mentira es mentira. Mira, con que vivas así, en paz con los demás, ahí está. Y es que esa es una gran mentira de Satanás, porque media vez está eso, ahí está. No. Eso viene secundario, y viene, hermanos, hay que hablarlo, hay que serlo. Pero viene después de ser salvo, de reconocer a Jesús como quien es Él. Entonces sí está mal si uno habla de otras cosas con gente que no es creyente. Es que cuando usted viene y está hablando en la iglesia, usted no sabe quién no es creyente todavía. Entonces, si no se enfoca todo el mensaje siempre en la salvación. Todo tiene que apuntar a Cristo. Incluso Jesús dijo, toda la ley y los profetas de mí hablan. ¿Qué nos dice a los creyentes? Que de Él tenemos que hablar. Hablar de Él. No, al final la conclusión
puede ser también lo de la música, que uno a veces se enfoca en, bueno, vamos a hacer. Por supuesto. ¿Cómo los cristianos tomamos nuestra decisión de a qué iglesia ir o a dónde ir, por ejemplo? Casi siempre es en base a nuestros gustos. Es que ahí sí la música, vos, es que se siente. Es que ahí sí hay manifestaciones, vos, ahí sí hay mover. ¿Cuánto el cristiano dice, es que ahí sí me hablan del Señor y que lo conozca más? Eso es lo número. Ahí no se cansan de hablarme del Señor. Que yo lo conozca cada día más. Y que cada día más esté yo más agradecido de que Él ha hecho para mí. Y eso me motive a todo lo demás. A ser buen esposo, porque eso honra a Dios en primer lugar. A ser buen papá, porque eso honra a Dios en primer lugar. A ser un buen hijo, porque eso honra a Jesús, a mi Dios en primer lugar. Porque en primer lugar es Cristo. En segundo también y en tercero también. Cristo es para nosotros el todo y todo. Entonces no hay nada más, todo lo demás es para Él. Y así empezó la carta de los romanos, ¿verdad? Diciendo que todo es para Él. Todo es de Él y para Él lo sustenta todo y todo es para Él. Yo soy de Él y soy para Él. Así que, bueno, hermanos, vamos a terminar acá. Nosotros acá vamos a degustar de una deliciosa refacción. Los animamos a ustedes a que vengan también cuando tengan la oportunidad. Espero de que haya quedado en su corazón y en su mente que la salvación no se descuida, hermanos, y no la salvación que usted ya goza por ser creyente, sino ese mensaje que debemos darle a todas las personas. Ese mensaje que debemos darle en primer lugar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestra familia y a todos los que tengamos la oportunidad y el contacto de estar con ellos. Así que vamos a dar los saludos, Dios los bendiga. Hermana Nancy Ramírez de Morales, Dios la bendiga. Fuertes abrazos también a mi señora madre Loli Ruth Herrera, a tía Patti Cabria de Herrera, fuertes abrazos Patti. También a John Van Geisel, God bless you John. Estelita Zeto, que el Señor te esté recuperando y pronto puedas estar aquí con nosotros. Nos haces falta, pero esperamos que el Señor te esté restableciendo. También a Michi Alfaro, qué gusto haberlos visto, aunque en circunstancias difíciles, fue un gusto ver a mi familia en el Quiché. A Unice Castillo también fuertes abrazos, a Noemí Raimundo también fuertes abrazos, a Bruce Fuentes, saludos también a Gadi Pérez, hoy vi a tu mamita Gadi, fuertes abrazos, Alan McDougall, Dios te bendiga, a Titi también, Dios te bendiga, a Kim, Ian Ram, Dios te bendiga, God bless you Kim, a Gasper Rivera, Dios te bendiga, Gaspar. Hermana Feli Botón, nuestra vecina. Fuertes abrazos, hermana Feli. A Noticentro Nevaj también. Dios les bendiga, hermanos de Noticentro. Ahí que siempre nos mantienen informados. Que el Señor les bendiga. También a Débora Recinos. Débora, por favor, saludame a tu mami y a tu hermano. El Señor les bendiga. También a mi tía Sarita Herrera. Fuertes abrazos. Hermano Jason. Dios te bendiga y qué bueno que estabas de manteles largos ayer, que el Señor te dé muchos años más de vida. También a don Modesto, Dios lo bendiga, don Modesto. Un gusto saludarle por este medio, que el Señor le bendiga. También tía Mercedes, Dios te bendiga. Tía Norma también, Dios la bendiga, fuertes abrazos. Carlitos Puac, también fuertes abrazos, Carlitos. Olivio, fuertes abrazos, Livo. Y creo que esos son todos los saludos. También a los que estuvieron presentes, a los esposos Herrera Cabrera, Dios los bendiga. También a nuestro querido Richie, a la familia de Helen y Fernando también, y a nuestra familia pastoral que hoy nos acompañan acá. Estamos diezmados hoy, supongo que por la lluvia, pero espero que el Señor les bendiga a cada uno. Nos vemos el próximo martes. También a mi familia que está en Huehue, ojalá hayan oído. Dios los bendiga. Fuertes abrazos allá a Corin y a toda la familia. Muy buenas noches.